Qué gusto saludarlos, querida iglesia. Es una bendición poder conectarme con ustedes a través de la distancia. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido alabarlo y adorarlo. Gracias a Dios por todo el equipo que está sirviendo en la iglesia para hacer posible este servicio. Bueno, quiero comentarles que desde hace ya unos meses, antes de que el año terminara, yo tuve sentimientos y pensamientos muy fuertes respecto a que a partir del año 2022 nosotros iniciáramos llevando nuestra fe a un nivel más allá del solo pedir a Dios a través de las oraciones. Todos oramos, por ejemplo, en el 2021 oramos mucho por muchas cosas. Pedimos a Dios, clamamos a Dios, intercedemos por otras personas, hacemos guerra espiritual, los que ya aprendimos a hacerlo, pero hay una área en nuestra vida que quizá algunos de ustedes, los que están ahorita congregados, no conozcan y otros conocemos, pero puede ser que la hayamos descuidado y la hayamos abandonado. Y me refiero a la declaración de la palabra de Dios, soltar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos, tenemos conocimiento bíblico, hay promesas, palabras proféticas, nosotros aprendemos a declarar, aprendemos a proclamar, aprendemos a soltar esas palabras, acompañando nuestra oración. Y decía hace un momento, es probable que algunos de ustedes desconozcan, otros lo conocemos o lo conocen, pero lo hemos dejado de lado, lo hemos dejado de practicar. Y he sentido fuertemente por 2 meses en promedio que este año necesitamos, es como si consideráramos que es el año de declarar la palabra. El 2022 es un año de declarar, de proclamar, de soltar la palabra y las palabras que Dios nos ha dado y que todos tenemos en nuestra vida. Debemos saber que la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No le agregamos nosotros poder a la palabra de Dios, ni siquiera con nuestra oración, ni nuestra fe tampoco. La palabra de Dios en sí misma es viva, en sí misma es poderosa, en sí misma es creativa. Solamente nosotros tenemos que soltarla, declararla, proclamarla, bajo un contexto, por supuesto, de lo que vamos a aprender esta mañana, para poder permitir que la palabra de Dios salida de nuestra boca, proclamada de nuestra boca, creída en nuestra mente y en el corazón, tenga el efecto creativo, el efecto eficaz, el efecto poderoso en nuestras circunstancias y en nuestros ámbitos a donde se emplee la palabra de Dios. Así que este mensaje tiene como objetivo que cada uno de nosotros, los que ya lo saben, lo retomemos, los que no lo saben, lo aprendan y seamos todos animados, retados, motivados, inspirados y dirigidos para que durante todo el 2022 estemos con perseverancia, con constancia todo el año, declarando, desatando, proclamando y viendo, por supuesto, el fruto de la palabra creativa y de la palabra creadora de Dios. Esos son los objetivos de este mensaje. Y vamos a ver un fundamento bíblico, 3 pasajes de la Biblia solamente. Hay muchos más, pero tenemos que enfocarnos en algunos como fundamento bíblico, como la palabra de Dios en sí misma es creativa, en sí misma es creadora, en sí misma tiene poder y no le podemos añadir nosotros esa creatividad, no le podemos añadir poder, no le podemos añadir sustancia. La palabra de Dios es auténtica, única y absoluta. Entonces veamos, por ejemplo, en proyección, yo creo que les van a poner los textos bíblicos, pero en su Biblia, Salmo 33, verso 6. Miren lo que dice la Escritura, en sí
Salmo 33, verso 6. Dice así: por la palabra de Jehová de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La Biblia da testimonio lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2, por la palabra de Dios fueron creados los cielos. Por supuesto, todo lo que hay en el cielo, luna, sol, estrellas, planetas, constelaciones, dice la Biblia, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército que hay en los cielos, es decir, las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, los planetas que llegan a existir fuera del planeta y en el planeta del sol. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que lo creó, la palabra de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios fue creativa y tuvo el poder de crear todo lo que existe en el cielo. Y podemos leerlo Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Romanos capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo también da testimonio de esto en la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que en la condición humana, él tenía una edad muy avanzada para poder tener un hijo y no tenía hijo, y Sara, su mujer, era una mujer también muy avanzada en edad y además era estéril. Entonces, Pablo da testimonio en Romanos 4, 17, que Dios con su palabra llama las cosas que no existen, que no son, como si existieran. Para Dios lo que no existe no es problema. Para Dios simplemente con su palabra lo crea. Entonces, dice Romanos 4, 17, así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, y aquí quiero resaltar esta parte, y llama las cosas que no son como si fueran. Pues llama, con su boca Dios, con sus palabras Dios llama las cosas que no son como si fuera. Sara era estéril, Sara era muy mayor de edad, 90 años, imagínense. Abraham era de 100 años y Dios les llama y les dice: tú serás fértil y tú darás un hijo y tú podrás engendrar. O sea, él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Y qué sucede? En el cuerpo físico de Sara sucede un milagro de fertilidad y de capacidad física para poder dar a luz un ser humano, un hijo. Y Abraham igual. Entonces, es lo que sucede con Dios. Y aún dice la Biblia que las cosas que están muertas, ¿verdad? A lo que no dice aquí, da vida a lo muerto, aún cuando eso fuera el caso. Ahora, en Hebreos 4:12, también el apóstol Pablo da una descripción de lo que es la palabra creativa de Dios, de lo que es la palabra creadora de Dios. Vamos a ver Hebreos 4:12. En la pantalla también aparecerá ese texto, si lo ponen en proyección. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí quiero quedarme, es más cortante que todos para dos filos, etcétera, y tiene una función. Pero quiero resaltar de este pasaje que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otras versiones de la Biblia, la palabra dice que tiene vida y tiene poder. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida y tiene poder. Esta escritura, querida iglesia, que nosotros leemos, que la tenemos transcrita en un papel de algodón y que la leemos todo el tiempo y que está hecha pues como un libro, esta escritura es viva y eficaz. Esta escritura, este papel que tienen en la mano, este libro es vivo, tiene vida y es poderoso. ¿Por qué? Porque es las palabras impregnadas de la boca de Dios en un papel. Es una carta que Dios escribe a través de los hombres y son vivas esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da la vida a su palabra. Entonces, es lo que tenemos nosotros que saber,
que las palabras de Dios, la palabra de Dios no es una letra muerta, es viva, tiene vida, tiene poder, y por la palabra de Dios es eficaz, es creativa, es creadora, y por su palabra son creadas todas las cosas y se le da vida a todo. Bien, ahora quiero mostrarles a ustedes con la palabra algunas historias bíblicas, hechos históricos bíblicos, a donde sucede esto de la palabra que sale de la boca, pero ahora ya no de Dios, sino de los hombres, bajo la dirección de Dios, y Dios respalda esas palabras. La primera historia bíblica que quiero que leamos, es corto los pasajes, pero les voy a narrar tantito, es de Moisés. Cuando Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto, ustedes recordarán que llega Moisés a Egipto con la autoridad de Dios, con una vara en su mano que representa la autoridad de Dios, con la dirección de Dios, y después de azotar Dios a Egipto con 10 plagas y quebrantar a Egipto en su soberbia, en su orgullo, en su economía, en su ganadería, en sus pescas, etcétera, en sus familias, después de quebrantarlos, Dios hace que el pueblo de Israel, que estuvo cautivo por más de 400 años, 5 generaciones de familias que vivieron, nacieron y crecieron en cautividad, como esclavos, construyendo pirámides, edificios y construyendo la gran ciudad de Egipto. Ellos son los constructores. Después de casi 500 años salen de Egipto por la mano de Dios, por la fuerza de Dios, y llega un momento en que viajan de Egipto, un poco más de un día, viajan hacia el Mar Rojo. Cuando ellos llegan cerca del Mar Rojo, se escucha y se saben 600 carros de caballo tirados por caballos y muchos soldados que quedaron en ese tiempo vivos después de las plagas, y vienen tras Israel para matarlos, ¿verdad? Y Israel se siente en una emboscada. Tiene de espaldas el mar y a otro lado tiene a los egipcios. No podía Israel escapar. Entonces los israelitas, el pueblo de Israel, hace su primer clamor a Dios. A través de Moisés claman a Dios, pero reclaman, ¿verdad? Reclaman en lugar de orar, claman, pero a la vez reclaman. Y dicen su primera de 40 veces que dijeron ellos, Dios nos trajo a morir al desierto. Es primera de 40. Y claman, y Moisés, al escucharlos, también él clama a Dios. Pero claro, Moisés no reclama a Dios, Moisés clama a Dios. Y mire lo que sucede. Vamos a leer Éxodo 14, versículo 13 al 18. Vaya en su Biblia, Éxodo 14, del 13 al 18. Y dice así, 14 del 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Mira qué palabras de Moisés, qué declaraciones de Moisés. Pero verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, verso 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías, y sabrán los egipcios que yo Jehová, que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. En este momento tan increíble de la batalla, de la situación, Moisés clama a Dios, declara la salvación de Dios, pero clama a Dios. Eso está bien, pero en ese momento para Dios era
el momento, valga el pleonasmo, de declarar. Era el momento de activar la fe y declarar un hecho, declarar un suceso, declarar algo que Dios iba a hacer para que se accionara. Y Dios mismo le da dirección a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Acciona, actúa, divide el mar con tu vara, decláralo, dile que se divida el mar. Entonces Moisés levanta la vara, extiende la vara, dividas el mar, se abre el mar y usted sabe la historia. Es increíble cómo Dios remite en momentos de ese tipo, Dios remite al hombre la autoridad, el permiso y la posición de declarar, de ordenar, de desatar, de proclamar algo que tiene que suceder. Y vemos cómo Dios, después de que Moisés lo hace, Dios, es como si Dios está delante, ¿verdad? Moisés declara, Dios se va atrás y respalda lo que Moisés decretó, declaró, desató. Entonces es muy interesante esta historia, esto que nos muestra la palabra en la que Dios le dice, no me pidas, declara. Esto nos permite a nosotros comprender, por ejemplo, que hay momentos en los que nosotros oramos, pedimos, intercedemos, pero también existen y deben existir momentos de declarar, de proclamar, de desatar la palabra creativa de Dios, que podamos aprender eso y Dios respaldará eso que estemos nosotros decretando y declarando. La otra historia bíblica de este tipo la vemos, por ejemplo, en Josué, sucesor de Moisés, discípulo de Moisés y sucesor de Moisés. Josué se encontraba peleando contra los amorreos, una batalla encarnizada porque estaba defendiendo a los gabaonitas. Entonces Moisés, al pelear en favor de los gabaonitas, porque ustedes recuerdan, mi esposa Jenny le enseñó una palabra extraordinaria que nos dio dirección sobre cómo Dios respalda, ¿verdad?, nuestras batallas, nuestras guerras, nuestras intercesiones y ayuda, ¿verdad?, en la salvación de otras personas, entre otras muchas cosas. Y Josué, apoyando a los gabaonitas que buscaron su cobertura por el temor a Dios, entonces él pelea, se ve comprometido a pelear por los gabaonitas, a dar la cara por los gabaonitas que estaban bajo su cobertura, bajo su autoridad, y pelea contra los amorreos, una pelea encarnizada. Y esa batalla tenía que pelearse ese día, no podía dejarse para otro día. Y eso es una gran enseñanza que también aprendimos el año pasado. Hay batallas, hermanos, hay intercesiones que tenemos que pelear en el momento y hasta que la situación se resuelva. No puede esperar, ¿verdad? Hay cosas que a veces no pueden esperar. Entonces, Josué, ¿qué hace en esa batalla? El día se estaba terminando, la noche estaba empezando a caer, la oscuridad iba a llegar a la batalla y probablemente eso no favorecía a Israel para pelear con los amorreos. Probablemente no eran las condiciones. Entonces Josué, como general de guerra, como general militar también que era, él habla a Dios y mire lo que sucede. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a abrir el libro de Josué 10, 12 y 13. Dice así, entonces Josué habló a Jehová, se da cuenta igual que Moisés, y es lo correcto hablar a Dios, orar a Dios, está bien, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, dijo Josué, no Dios, dijo Josué, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¡Qué increíble acontecimiento único en la historia de la humanidad! Cuando un hombre como Josué, un simple hombre como Josué, pero con una fe extraordinaria,
y una vocación por Dios extraordinaria ante una necesidad imperante, ante una batalla. Ora él a Dios, pero no solo ora a Dios. Algo sucedió allí porque no lo narra el libro, pero hay un contexto que se puede entender entre palabras, ¿verdad? Que se puede considerar que sucede. Algo ha de haber pasado porque dice el verso 12, habló con Dios. Y después de hablar con Dios, es Josué que le ordena, fíjese qué tremendo, le ordena al sol, a esa increíble estrella inmensa, llena de fuego, y le ordena, detente. Y tú, luna, detente. Entonces, Josué ordenó, por supuesto, en el nombre de Dios, ordenó que la rotación de la Tierra alrededor del Sol se detuviera. Punto. Se detuviera la rotación de la Tierra, se detuviera la Luna alrededor del Sol. Se detuvo la rotación de la Tierra. Imagínense eso, qué inmenso. Solamente Dios lo puede hacer, pero lo hizo a través de la boca, de las palabras que declaró Josué. Y se detuvo hasta que terminaron la batalla, ganaron esa guerra, y entonces Dios ya permite que la rotación de la Tierra alrededor del Sol otra vez vuelva a su eje, ¿verdad? A girar sobre su eje. Entonces, es increíble que podamos nosotros ver estas historias que sucedieron en los hechos poderosos de solamente un Dios soberano como nuestro Dios, que tiene la autoridad sobre el mundo, sobre los planetas. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Y entonces todo obedece a su creación, todo responde a la creación de Dios. Entonces vemos esto que podemos de aquí aprender. Y la última historia que quiero mencionarles es, por ejemplo, Ezequiel. Lo vemos en el libro de Ezequiel. Ezequiel era un profeta que, por cierto, en este mes de enero estamos leyendo el libro ya de Lamentaciones, vamos a leer, y el libro de Lamentaciones y Daniel. Para el otro mes, Dios nos preste vida, en febrero estaremos leyendo el libro de Ezequiel, y usted recordará esta historia. Ezequiel era un profeta que Dios lo lleva en visión a mirar un valle que es un lugar así, una explanada, por mencionarlo de otras palabras, una explanada enorme, a donde había miles y miles de huesos de seres humanos ya secos, ¿verdad? Ya huesos secos de seres humanos que murieron, militares del ejército de Israel y seguramente también personas de la familia que murieron y quedaron en el campo, en los campos de batalla. Es más o menos una idea, usted ha visto películas de guerra, ¿no? Cómo en las películas quedan en los campos tendidos los cuerpos de los soldados, en las peleas cuerpo a cuerpo, esas peleas titánicas, como también podemos verlo en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cómo quedaron en las explanadas los miles y miles de cuerpos, por ejemplo, cuerpos de los alemanes, de los británicos, de los americanos, miles de cuerpos quedan en los campos. Así más o menos era un valle, y Dios llevó a Ezequiel a mirar eso. Pero los cuerpos en esta condición ya había pasado mucho tiempo y ya no tenían más que los puros huesos, cuando menos un año, cuando menos un año en adelante, para que el cuerpo quede sin piel, sin tendones, sin músculos, solamente el cabello quizá y los huesos del cuerpo. Mira esta cantidad de cuerpos tirados. Ahora, la historia que vamos a leer aquí, el acontecimiento que sucedió, este hecho histórico bíblico, también tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y en el futuro profético, de acuerdo a la Biblia, habrá una resurrección de muertos cuando Jesucristo nuestro Señor venga por segunda vez. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje de Ezequiel es un vivo ejemplo que Dios proféticamente muestra
no solamente como un hecho histórico de lo que hizo en el pasado, en el tiempo de Ezequiel, sino como un hecho profético de cómo hará Dios en el futuro la resurrección de los muertos. Ok, vamos a leer del versículo 1 en adelante para que podamos escuchar cómo se da esta narrativa de lo que pasó en esta ocasión. Versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese a dónde lo transportó Dios. Y verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Por eso digo, no menos de un año, yo creo que mucho más de un año, secos los huesos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjese, ¿qué deberían oír los huesos secos? Palabra, las palabras de Dios que salen de su boca. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¡Qué extraordinario! Tenían esa memoria genética y juntarse los huesos al cuerpo que le correspondía. Verso 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Dijo, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, otra tercera. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Verso 13, sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y los hice, dice Jehová. Qué historia tan increíble, qué escena, ¿verdad? Para este Ezequiel. Lo que quiero resaltar, que además es evidente sobre lo que leímos, es que Dios remite, igual que Moisés, Josué, remite a Ezequiel. Es como decirle, hazlo tú, hazlo tú. Le dice, ¿vivirán? Señor, tú lo sabes, ¿ok? Hazlo tú, diles que yo digo así, vivan, etcétera, etcétera. Entonces ellos, Ezequiel, abre su boca y declara, proclama, desata la palabra, que también se le dice profetiza. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, declaramos sus promesas, desatamos la palabra, estamos profetizando. Profetizar es declarar la palabra que Dios ha dicho. Predicar, de hecho, la palabra es profetizar la palabra. Hay otro tipo de profecías, pero en cuanto a la palabra, la escritura es profetizar la palabra escrita. Entonces, Ezequiel profetizaba la palabra que Dios le dictó, que él profetizara, que él declarara, desatara, soltara. Entonces, eso hizo que la palabra creativa de Dios, la palabra
creadora de Dios, la palabra viva de Dios y la palabra poderosa de Dios produjera vida, creara, hiciera lo que tenía que hacer y generara lo que tenía que generar en el ambiente, en la naturaleza, en el cuerpo, en el espíritu, en la mente, en el alma, a donde se decrete, se declare, se suelte, se profetice la palabra, es a donde va a producir el efecto que tiene que producir. La palabra se encarga de hacerlo. No tenemos ni siquiera que dirigirla tanto, se declara y ella sabe qué hacer. Entonces, ahora, hay algo que quisiera resaltar aquí y que podamos ver como un pequeño contraste. En el versículo 12, Dios le dice a Ezequiel, mire, preste atención, por tanto profetiza y diles, permítanme, versículo 11, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nota esas palabras, he aquí, ellos dicen. ¿Qué están diciendo ellos? Están declarando, están diciendo con sus palabras, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Se da cuenta? En el versículo 11 Dios le hace saber a Ezequiel lo que ellos dicen. Identifiquémonos por favor con este pasaje. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros decimos aún con nuestras oraciones? A veces hacemos, yo me identifico mucho con este pasaje, me he identificado porque a veces oramos con una oración preocupada, una oración ansiosa, una oración con incertidumbre, aun cuando oramos. Pero haciendo a un lado la oración, que también puede ser una oración, que no por ser oración es buena o positiva. A veces oramos de maneras equivocadas. Y en el peor de los casos, hagamos a un lado la oración, a veces tenemos el hábito o las personas tienen el hábito de estar declarando cosas negativas y negativas y negativas, están declarando, están diciendo, vamos a, por ejemplo, a parafrasearlo a nosotros, a aplicarlo a primera persona. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, estoy seco, mi vida está seca, ¿verdad? Me siento seco, o mi vida está seca. O decir, ha perecido mi esperanza, ya no siento esperanza, creo que no tengo esperanza sobre esta situación. O podríamos decir, somos del todo destruidos, esto se va a destruir, esto se va a acabar. A veces podríamos expresarnos así en relación a una situación. O un estilo de vida en muchas personas que son bien quejumbrosas y bien negativas y siempre están quejándose. Por eso Dios dice, ellos dicen sus palabras, pero tú profetiza, es decir, sobre sus palabras tú saca otra palabra, declara otra palabra. ¿Y qué palabra? La palabra que sale de la boca de Dios y que esa palabra es vivirán y saldrán de sus sepulcros. ¿Qué tenemos que hacer, queridas familias? Tenemos que empezar a aprender, ser desafiados, retados, motivados, inspirados con esta palabra, para que empecemos a poner por encima de nuestras palabras que decimos nosotros, por encima de lo que dicen otros, de nosotros o de la situación, por encima de lo que dicen las mismas circunstancias a nuestro alrededor, que también gritan, también hablan, también dicen todo el tiempo, como los gigantes de Goliat, ¿verdad? Están declarando. Nosotros tenemos que, por encima de eso, empezar a hacer el ejercicio profético en la fe de declarar la palabra de Dios. Desafiar las circunstancias, desafiar los hechos, desafiar las realidades con la palabra de Dios. Porque es una realidad que los huesos estaban secos, es una realidad que los huesos estaban muertos, eso es una realidad humanamente. Pero ante Dios hace las cosas que no son como si fueran. Ante Dios da vida a lo muerto. Ante Dios
Él tiene vida en sus palabras. Ante Dios nos está dando testimonio que Él puede hacer que lo muerto se recupere, se resucite, se reactive. Entonces, aun cuando nosotros no tengamos toda la fe o no tengamos toda la esperanza, no significa que la palabra de Dios carezca de poder. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. No se lo doy yo, no se lo agrego. Es una sustancia y una esencia absoluta. Yo no puedo agregarle poder. Lo único que puedo hacer es, en tu nombre, Señor, echaré la red, ¿verdad? Como Pedro le dijo a Jesús. Mi realidad es que no hay nada, mi realidad es que no he pescado nada, mi realidad es que no se puede, mi realidad es que es imposible, pero en tu nombre echaré la red. Es lo que podríamos nosotros en algún momento aprender, ¿verdad? Por eso están estas escrituras, para que nosotros seamos alimentados, guiados y dirigidos por ellas. Y podríamos decir, a pesar de que en mi vida está todo seco o muerto o en mi situación, en tu nombre profetizaré vida, en tu nombre profetizaré espíritu, en tu nombre declaro, en tu nombre proclamo, en tu nombre desato. Yo solamente voy a ser un vehículo. Dios está permitiendo que Ezequiel viva la experiencia de tomar el lugar de Dios en el sentido, hazlo, tú hazlo, prueba. Es como el papá que lleva a su hijo a algún lugar y le dice, tú hazlo, tú tira del gatillo, ahora tú tira del gatillo. Entonces, nosotros tenemos que en este ejercicio de fe, de creer en lo que está escrito, activarnos y comenzar a agregarlo a nuestra oración. Es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a hacer. Recuerda el Salmo 107, dice, ¿quién es sabio y entenderá las misericordias de Dios? Dios no va a transformar nuestras situaciones porque seamos perfectos o porque hagamos las cosas perfectas. Vamos en el camino de Cristo, que es el camino a la perfección, pero las misericordias de Dios son muy grandes. Y aun cuando nosotros, como aquí vimos el pueblo de Israel, declaraba y decía cosas negativas, Dios tuvo misericordia y puso sobre ellos sus palabras positivas, creativas, creadoras de vida a través de un hombre que intercedió para poder levantar a ese ejército. Entonces nosotros somos esos intercesores para nosotros mismos y para otros, declarando las palabras que Dios ha dicho que nosotros hagamos. Ahora bien, ¿qué vamos a declarar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a declarar, familia? Si nos preguntamos, ¿y qué voy a declarar? Bueno, lo primero es, y lo único, es la palabra de Dios. Yo debo aprender a declarar la palabra de Dios. Por eso es fundamental que usted y yo leamos la palabra, conozcamos la palabra, meditemos en la palabra, porque si no, ¿de dónde saco la palabra creativa de Dios? ¿De dónde la saco? No existe. Por eso las personas, los creyentes, los cristianos que dejan de leer la palabra de Dios, pierden la materia prima creativa y creadora de Dios para su propio alimento y para el alimento de los demás, para su propia fe y para ejercer fe sobre los demás. Es un suicidio espiritual no leer la palabra de Dios, es un suicidio espiritual a mediano y a largo plazo. Quizá no se nota en 3 meses, quizá no se nota en 6, quizá no se nota en 1 año, pero tarde o temprano mi vida se va a encontrar en otro lado si yo no soy un cristiano, un creyente que lea la palabra, que medite en la palabra, que obedezca, por supuesto, la palabra. Entonces, la palabra es la materia prima que yo voy a tener, que es el poder que se ejerce y que se sale. Entonces, ¿de dónde de la palabra de Dios? Usted y yo, a leer la palabra, Salmos, Proverbios, los libros de la Biblia, vamos a encontrar pasajes de la Escritura que son promesas, que son dirección profética, que son mandamientos que podemos tomar y declarar.
Conforme a uno va leyendo y declara, Padre, yo declaro esta palabra que estoy leyendo. La declaro sobre mi vida, la declaro sobre la circunstancia, hijos, familia, etcétera, sobre la ciudad, etcétera. La declaro. Uno todo el tiempo lee y decreta y declara y suelta y desata la palabra. Ahora, ¿qué más declaramos? Promesas. Promesas que Dios nos haya dado en su palabra, que hayamos leído y nos haya dado, sintamos fe de que impartió esas promesas, o una promesa que vino a mi vida bíblica a través de otro ministerio legítimo que Dios me dio. Yo debo tenerla presente, no debo olvidarla, debo anotar la promesa de Dios y toda mi vida, declarar la palabra creativa de la promesa sobre mi vida. Por ejemplo, Dios dijo una promesa general: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa para todo el que cree en el Señor Jesucristo. Entonces uno puede estar declarando como un ancla, ¿verdad? Señor, yo he creído en Jesucristo y declaro que mi casa será salva. Mi casa será salva. Y no importa que pasen 20 años, nuestra casa será salva de alguna forma si nosotros estamos anclados en la promesa creativa y creadora de la palabra. Y hay promesas generales, hay promesas para todos y hay promesas específicas para cada uno. Entonces, esas promesas se pueden declarar. Si alguien te dio una palabra profética, por ejemplo, que han venido nuestros hermanos Wilson, que Dios los usa mucho proféticamente, y nos declaró una palabra profética, un ministerio legítimo, una palabra profética legítima, de un hombre, una mujer legítima de Dios, es una promesa, es una dirección profética que uno puede tomar y declararla. Entonces es muy importante. Y eso es lo que debemos nosotros aprender a declarar. ¿Qué vamos a declarar? Promesas, palabras proféticas, o la palabra, que es lo mismo, la palabra escrita de Dios en lo que conforme. Y orar. Quiero cerrar con esto que es muy importante. Es muy importante que sepamos que este poder que Dios remitió, por ejemplo, a Moisés, a Josué, a Ezequiel, y que Dios remite a nosotros, nos permite ejercer por su Espíritu Santo, no es una capacidad que se haga por el simple hecho de aprenderlo. Por ejemplo, ustedes, vamos a suponer, ustedes que están ahí escuchando la palabra, o los que están aquí en línea escuchando la palabra, no porque ustedes hayan aprendido esto que yo les estoy enseñando, ya tienen la autorización y la autoridad de pararse y declarar y declarar y declarar y desatar y declarar y declarar y desatar. No es así. No porque se aprenda, repito, se puede hacer o dará el resultado que yo creo o quiero que dé. Hay una condición para que nosotros podamos tomar ese papel de asumir esa autoridad que Dios nos permite y nos concede de tomar su palabra y declararla, desatarla, proclamarla. Tiene una condición. Vamos al Salmo 50. Salmo 50. Dice así: pero al malo dijo Dios, al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Fíjese, está diciéndole a una persona de mala conducta: ¿tú qué tienes de poner mis palabras en tu boca? Vea, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú corres con él, y con los adúlteros es tu parte. Tu boca metes en mal, y tu lengua compone engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre pones infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Es un tiempo de misericordia, a pesar de la conducta. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y pondré estas cosas delante de tus ojos. Entiende ahora esto,
los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordena su camino le mostraré mi salvación. Qué palabra tan fuerte, de verdad, de parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, siendo muy honesto con todos nosotros, esto no es fetichismo, ni hechicería, ni brujería, ni positivismo. Hemos visto en la televisión cómo las personas de los programas de la televisión están llenos de fetichismo. Que tú pon velas blancas y pones azúcar y vístete de rojo y vístete de blanco y vístete de amarillo y tú declara y tú di y todo te irá de maravilla. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es brujería, eso es hechicería, eso es fetichismo, eso es positivismo humano. Porque la gente es como quiere ser, hace con su vida lo que se le pega la gana hacer, echa a sus espaldas las palabras de Dios, no como dice aquí el salmista, aborrecen la corrección porque quieren vivir como quieren vivir, hacer lo que quieren hacer de su vida, pero quieren tener poder en sus palabras. Yo decreto que me irá bien, yo declaro riqueza en mi vida, y yo decreto y yo declaro. Eso es fetichismo, es espiritismo. Dios, el que creó el cielo y la tierra, el que creó a cada ser humano y le dio la oportunidad de vivir, está diciéndonos que nosotros no podemos aborrecer la corrección, echar a nuestra espalda sus palabras, sus mandamientos, de tener una vida desordenada y poner sus palabras en nuestra boca. Eso no es posible. Nuestras palabras. Tiene que haber una congruencia y una coherencia entre creer en Dios, entregarme a Dios, corregir mis malos caminos y recibir como respuesta de Dios el respaldo y la autoridad para que mi vida sea una vida de victoria y poder, una vida bendecida bajo su protección y no solo su misericordia, y yo pueda comenzar a soltar palabra de vida y ver el fruto y ver el resultado. Eso es algo que debemos nosotros tener presentes. Y el libro de Job también lo dice. Y no quiero detenerme más aquí porque es parte de explicarles lo que ya les expliqué. El libro de Job, capítulo 22, verso 21 en adelante, dice que si nos volvemos en amistad con Dios, tendremos paz, que si guardamos su palabra y la ponemos por obra, podemos, dice, determinarte lo que tú quieras y te será hecho, y nuestra oración y nuestras palabras, por nuestras palabras otros serán salvados. Entonces, es maravilloso, vale la pena que nosotros podamos crecer en ese sentido, crecer en esa dirección. Así que, queridas familias, este es el mensaje que yo sentí desde hace un par de meses y medio, con mucha carga para cada uno de nosotros. Muchas gracias y damos gracias a Dios y a cada uno por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho. Sigamos adelante. Dios tiene propósitos maravillosos en este 2022 para todos. Si me agobian los afanes de la